Los aztecas, una civilización poderosa que dominó las tierras del antiguo México central, emergieron como una fuerza imponente en el panorama mesoamericano. Desde su surgimiento como un grupo étnico náhuatl en el siglo XIII hasta su asombroso imperio que abarcaba vastas extensiones de Mesoamérica, los aztecas dejaron un legado que perdura hasta la actualidad. Con sus templos imponentes, sus prácticas religiosas intrigantes y su influencia que se extendió por toda Mesoamérica, los aztecas son una de las culturas más fascinantes de la historia. En este video, exploraremos el asombroso mundo de los aztecas, desde sus orígenes hasta su caída, descubriendo los secretos que los convirtieron en una de las civilizaciones más poderosas de su tiempo. Orígenes y migración. Durante el periodo precolombino, diversas civilizaciones como los olmecas, mayas y toltecas establecieron importantes tradiciones culturales en la región. Entre los siglos IX y XII, hubo un movimiento significativo de poblaciones en Mesoamérica, con grupos étnicos que migraban y se mezclaban. En este contexto, los antepasados de los aztecas, siendo parte de los grupos nahuas, se establecieron en el norte de México, donde comenzaron a fusionarse con otras sociedades locales. A medida que se integraban en la vida política y cultural de la región, los antepasados de los aztecas comenzaron a desarrollar una identidad étnica distintiva. Adoptaron y adaptaron elementos culturales de las sociedades con las que entraron en contacto, forjando gradualmente su propia identidad cultural única. Este proceso de formación de identidad fue acompañado por el desarrollo de una religión propia, que se convertiría en un aspecto fundamental de la vida de los aztecas. Su complejo sistema de creencias religiosas, con un extenso panteón de dioses y rituales, contribuyó a la cohesión social y al sentido de pertenencia dentro del grupo étnico náhuatl. Según la mitología azteca, Aztlán era una tierra mítica y ancestral de donde los aztecas creían que habían surgido. Se dice que Aztlán estaba ubicada en el norte, aunque su ubicación exacta es desconocida y objeto de especulación. La migración desde Aztlán hacia el Valle de México se considera un evento sagrado y fundamental en la historia de los aztecas. La migración fue dirigida por su dios Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, quien les dio instrucciones a los aztecas de encontrar un lugar donde viesen un águila devorando una serpiente sobre un nopal, como señal divina para establecer su hogar definitivo. Después de un largo viaje y varias peregrinaciones, los aztecas finalmente encontraron esta señal en una isla, en medio del lago Texcoco, en el Valle de México. En el año 1325, de acuerdo con la tradición azteca, los aztecas fundaron su ciudad capital, Tenochtitlán, en esta isla. Esta ciudad fue construida siguiendo las indicaciones divinas y se convirtió en el corazón del imperio azteca. Su ubicación en medio del lago Texcoco les proporcionó ventajas defensivas naturales y acceso a recursos acuáticos, lo que contribuyó a su crecimiento y prosperidad. La fundación de Tenochtitlán marcó el comienzo de una nueva era para los aztecas, quienes continuaron expandiéndose y consolidando su poder en el Valle de México y más allá. Integración en el Valle de México. Cuando los aztecas llegaron al Valle de México, encontraron una región habitada por varias ciudades-estado y pueblos, cada uno con su propia cultura y estructuras políticas. Los aztecas inicialmente fueron tratados como vasallos por los gobernantes locales y se establecieron en la periferia del valle, en la isla pantanosa de Tizapán. Con el tiempo, los aztecas se integraron en la vida política y económica del Valle de México. Participaron en redes comerciales, intercambiando bienes y servicios con otras comunidades, y adoptaron elementos de la cultura y la tecnología de las sociedades vecinas. Esta integración gradual les permitió establecer relaciones diplomáticas y alianzas estratégicas con otras ciudades-estado. Formación de alianzas. Uno de los hitos más significativos en la historia de los aztecas fue la formación de la Triple Alianza en el siglo XV. Esta alianza militar y política fue establecida entre los aztecas, la ciudad de Texcoco y la ciudad de Tlacopan. Juntos, estos tres estados formaron una poderosa coalición que dominó el Valle de México y gran parte de Mesoamérica. La formación de la Triple Alianza fue facilitada por una serie de factores, incluyendo la habilidad diplomática de los líderes aztecas,
las rivalidades entre las ciudades-estado vecinas y las guerras de expansión. A través de alianzas matrimoniales, intercambio de tributos y acuerdos militares, los aztecas consolidaron su poder y establecieron un sistema de gobierno imperial en la región. Estas alianzas no solo aseguraron la supervivencia y el crecimiento del imperio azteca, sino que también contribuyeron a su capacidad para proyectar poder y controlar vastos territorios. Imperio Azteca. El desarrollo del imperio azteca a través de alianzas fue un proceso fundamental en su ascenso como una potencia dominante en Mesoamérica. Además de las alianzas diplomáticas, los aztecas también recurrieron a la guerra para expandir su territorio y aumentar su riqueza. Liderados por tlatoanis ambiciosos y poderosos, emprendieron numerosas campañas militares contra ciudades vecinas. Estas guerras de conquista les permitieron someter a ciudades-estado más pequeñas y obligarlas a pagar tributo al imperio azteca. A medida que el imperio azteca crecía, también se centralizaba el poder en la capital, Tenochtitlán. Los tlatoanis aztecas ejercían un control firme sobre el gobierno imperial y nombraban gobernadores y funcionarios para administrar las provincias conquistadas. Esta centralización del poder contribuyó a la cohesión del imperio y a su capacidad para mantener el control sobre una vasta extensión de territorio. La organización política y social en el imperio azteca estaba altamente estructurada y jerarquizada, con el tlatoani desempeñando un papel central como gobernante divino. Tlatoani como gobernante divino. El tlatoani era el líder supremo del imperio azteca, considerado un gobernante divino con autoridad política y religiosa. Se creía que el tlatoani era elegido por los dioses y tenía la responsabilidad de mantener el orden social, dirigir las ceremonias religiosas y liderar al ejército en tiempos de guerra. Su palabra era considerada ley y su autoridad era absoluta. Consejo de Ancianos y Funcionarios. El tlatoani era asistido por un consejo de ancianos y funcionarios de alto rango, que lo aconsejaban en asuntos de gobierno y administración. Estos consejeros eran seleccionados por su experiencia, sabiduría y lealtad al tlatoani, y desempeñaban un papel importante en la toma de decisiones políticas y diplomáticas. Estratificación social. La sociedad azteca estaba altamente estratificada, con una jerarquía social que determinaba el estatus y los privilegios de cada individuo. En la cúspide de la sociedad se encontraban el tlatoani y la nobleza, seguidos por los sacerdotes, guerreros y comerciantes. En la base de la sociedad estaban los agricultores, artesanos y esclavos, quienes tenían menos derechos y oportunidades. Sistemas de gobierno local. El imperio azteca estaba dividido en provincias gobernadas por nobles locales, conocidos como calpixque. Estos nobles administraban los asuntos cotidianos de sus provincias, recolectaban impuestos y tributos y mantenían el orden en nombre del tlatoani. A cambio de su lealtad, los calpixque recibían privilegios y honores del gobierno central. La economía. La economía azteca estaba sustentada en una combinación de agricultura, comercio y tributo de las ciudades conquistadas, elementos que contribuyeron a su crecimiento y prosperidad. Agricultura. La agricultura desempeñaba un papel central en la economía azteca. Los aztecas desarrollaron técnicas avanzadas de cultivo, como las chinampas, que eran campos flotantes construidos en el lago Texcoco. Estas chinampas permitían un uso eficiente del espacio y una producción agrícola constante, lo que aseguraba el abastecimiento de alimentos para la población de Tenochtitlán y otros centros urbanos. Además de las chinampas, los aztecas cultivaban una amplia variedad de cultivos, incluyendo maíz, frijoles, calabazas, chiles, tomates y aguacates. La diversificación de cultivos les permitía tener una dieta variada y nutritiva, así como también les proporcionaba productos excedentes para el comercio. Comercio. El comercio era una actividad importante en la economía azteca. Los aztecas participaban en redes comerciales que se extendían por todo Mesoamérica, intercambiando bienes como alimentos, textiles, cerámica, obsidiana y jade. Las rutas comerciales conectaban Tenochtitlán con otras ciudades y pueblos en la región,
facilitando el intercambio de productos y la difusión de ideas y tecnologías. Los mercados eran lugares donde se llevaban a cabo transacciones comerciales y se intercambiaban bienes. Había mercados locales en Tenochtitlán y otras ciudades, así como también mercados regionales y ferias comerciales periódicas que atraían a comerciantes de diferentes áreas. Tributo de las ciudades conquistadas. Otra parte importante de la economía azteca era el sistema de tributo. Las ciudades y pueblos conquistados estaban obligados a pagar tributo al imperio azteca en forma de bienes, productos agrícolas, artesanías y personas para el sacrificio. Este tributo era recolectado por los funcionarios aztecas y enviado a Tenochtitlán, donde se almacenaba en los almacenes imperiales o se utilizaba para financiar proyectos de construcción y expansión. El tributo no solo proporcionaba recursos materiales al imperio azteca, sino que también servía como un medio de control político y económico sobre las provincias conquistadas. La imposición del tributo reforzaba la autoridad del Tlatoani y aseguraba la lealtad de las ciudades subyugadas hacia el gobierno central. Religión. Panteón de dioses. La religión azteca contaba con un vasto panteón de dioses, cada uno con atributos y responsabilidades específicas. Entre los dioses más importantes se encontraba Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, quien ocupaba un lugar destacado en la cosmología azteca y era considerado el patrón divino de los aztecas. Otros dioses importantes incluían a Quetzalcóatl, dios del viento y la sabiduría, Tlaloc, dios de la lluvia y la agricultura, y Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno y la dualidad. Sacrificios humanos. Uno de los aspectos más distintivos de la religión azteca era la práctica de los sacrificios humanos. Los aztecas creían que los dioses necesitaban ser alimentados con sangre humana para mantener el equilibrio del universo y garantizar la fertilidad de la tierra. Como resultado, se llevaban a cabo sacrificios humanos en una escala masiva como parte de ceremonias religiosas y rituales. Los sacrificios humanos podían tomar diversas formas, incluyendo la extracción del corazón de los prisioneros de guerra en lo alto de los templos, la decapitación, la inmolación y el ahogamiento. Estos sacrificios eran presenciados por grandes multitudes y se consideraban actos sagrados que aseguraban la protección y el favor divino para la comunidad. Templos y ceremonias. Los aztecas construyeron templos impresionantes dedicados a sus dioses, siendo el templo mayor en Tenochtitlán el más destacado de todos. Estos templos eran el centro de la vida religiosa y social. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en estas ceremonias, actuando como intermediarios entre los dioses y la humanidad. Cosmología y mitología. La religión azteca estaba estrechamente vinculada a su cosmología y mitología. Creían en la existencia de múltiples niveles de universos, así como en la constante lucha entre fuerzas divinas opuestas. La mitología azteca estaba llena de historias sobre la creación del mundo, las hazañas de los dioses y los ciclos cósmicos de vida y muerte. Tenochtitlán. La capital azteca, Tenochtitlán, fue una de las ciudades más impresionantes y sofisticadas de Mesoamérica en su época. La ciudad estaba conectada con la tierra firme por medio de calzadas elevadas y puentes levadizos, lo que facilitaba el acceso a la ciudad desde tierra firme. Planificación urbana. La planificación urbana de Tenochtitlán era impresionante para su tiempo. La ciudad estaba dividida en barrios, conocidos como calpulli, cada uno con su propio centro ceremonial y líderes locales. En el centro de la ciudad se encontraba el corazón ceremonial, que incluía el templo mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. Templo Mayor. El Templo Mayor era una estructura imponente compuesta por varias plataformas superpuestas. Este templo era el centro religioso y político de Tenochtitlán, donde se llevaban a cabo ceremonias religiosas, sacrificios humanos y rituales importantes. Estaba ricamente decorado con relieves, esculturas y pinturas murales que representaban las creencias y mitología aztecas. Caída del Imperio. La llegada de los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés,
en 1519, marcó un punto de inflexión crucial en la historia del Imperio Azteca y de Mesoamérica en su conjunto. En febrero de 1519, Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en la costa del Golfo de México, en lo que hoy es Veracruz. Su expedición estaba compuesta por un pequeño grupo de soldados, marineros y exploradores, pero estaban decididos a explorar y conquistar las riquezas de la región. Asedio y conquista de Tenochtitlán. Cortés y sus hombres se encontraron con el Imperio Azteca y su capital, Tenochtitlán, en su camino hacia el interior de México. Después de establecer alianzas con algunos pueblos indígenas enemigos de los aztecas, Cortés marchó hacia Tenochtitlán en 1521 con un ejército reforzado. Durante el asedio de la ciudad, los aztecas resistieron ferozmente, pero finalmente fueron derrotados por los españoles y sus aliados indígenas. La ciudad cayó en manos de los conquistadores españoles el 13 de agosto de 1521, marcando el fin del Imperio Azteca. Destrucción de la ciudad y reconstrucción como la Ciudad de México. Después de la conquista de Tenochtitlán, la ciudad fue saqueada, quemada y destruida por los españoles y sus aliados indígenas. Se construyó una nueva ciudad sobre las ruinas de Tenochtitlán, que fue llamada Ciudad de México. Esta nueva ciudad se convirtió en la capital del Virreinato de Nueva España y en el centro político, económico y cultural del dominio español en América del Norte. La conquista española de Tenochtitlán y la destrucción del Imperio Azteca tuvieron consecuencias significativas para la historia de México y de América Latina en su conjunto. La llegada de los españoles marcó el inicio de la colonización europea en la región y el comienzo de una nueva era de dominio colonial. A pesar de la destrucción del Imperio Azteca, su legado perdura en la historia y la cultura de México, recordándonos la grandeza y la complejidad de la civilización azteca en la antigua Mesoamérica. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta, además de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.